Estamos contentos de recibirte y de tomar nuevamente lo que hoy Dios quiere hablarnos porque es sumamente importante. Lo que Dios nos habla, considero para mi vida y a la vez lo enseño, se convierte en lo más importante de todo aquello que hoy pueda generar una opinión. ¿Sabías que día tras día escuchas opiniones? Opiniones acerca de las noticias, opiniones acerca del mundo, opiniones acerca de todo, ¿verdad? Tú tienes una propia opinión, ¿a poco no? Ahora, ¿qué tan buena, qué tan mala, qué tan cercana, qué tan real es diferente? A veces hay algunos que se aferran a su opinión, ¿verdad? Y no se mueven de ahí. Pero el día de hoy vamos a escuchar la opinión de Dios. ¿Cuántos saben que eso sí es más importante que cualquier otra opinión? ¿Sí? La opinión de Dios es lo que hoy va a hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Sabes? Porque Dios no solamente muestra una opinión, sino Dios muestra principios. Di conmigo, principios. Hay una gran diferencia en lo que puede ser una opinión y lo que es un principio. ¿Por qué? Porque el principio opera, quieras o no lo quieras reconocer. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el principio opera porque es precisamente una ley que se establece de parte de Dios. Y eso es inamovible. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo que venimos a escuchar no solamente no es una opinión ni personal, es lo que Dios nos enseña y aparte proporciona principios en nuestras vidas. Eso es sumamente más relevante que cualquier caso. Entonces, lo que hoy vamos a hablar representa, di conmigo nuevamente, principios. Principios. Y esos principios, pues a fin de cuentas, a ti y a mí nos interesa. Bueno, he titulado la enseñanza del día de hoy de la siguiente manera: lo que hago con lo que Dios me dio. Lo que hago con lo que Dios me dio. Y efectivamente ahí ya estoy hablando de algo que es principio. Y lo quiero hablar, ¿sabes por qué? Porque yo sé que en la mayoría de este auditorio o de nuestra sociedad está presente el día de hoy algo como esto. ¿A poco no? A ver, ¿cuántos están ya buscando ofertas? ¿Cuántos ya están planeando, verdad, hacer una compra inteligente? Yo estoy hablando esto porque queda ad hoc perfectamente a lo que estamos viendo en nuestro entorno. Y para toda temática Dios siempre tiene una opinión. Ahora, yo no estoy promoviendo esto, solo yo quiero hablarte aprovechando de esto, ¿verdad? Es para hablar y abordar un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Para algunos tal vez es la primera vez que vas a escuchar esto, para algunos va a reforzar esto, pero como te dije al inicio, son principios. Y la temática que aborda mi temática, que he titulado Lo que hago con lo que Dios me dio, tiene que ver consigo precisamente algo que hoy en día está atacando en nuestro entorno, que es una buena administración, que es controlar gastos, que es priorizar, que es tener un entendimiento correcto de lo que es el dinero. Ahorita, ¿sabes? El mundo está llevando a cabo un ejercicio económico tremendo. Estaba leyendo los datos de la derrama económica que va a haber este fin de semana, porque si tú sabías, se empezó desde el miércoles pasado y va a terminar hasta el próximo martes. Y todo esto, ¿verdad? Todos los bancos, todas las promociones que participan, ¿verdad? Buscan ¿qué? Atrapar consumidores. ¿Para qué? Para que la economía en nuestro país, de alguna u otra manera, sea levantada. Ahora, en eso no hay nada malo, en ese sentido no hay nada absolutamente incorrecto. Lo malo recae cuando hay personas que son compradoras compulsivas. Lo malo recae cuando hay personas que no priorizan sus gastos. Lo malo recae cuando compran sin pensar y consultar, ¿verdad?, al entorno familiar. Y lo malo es cuando se adquiere algo que en realidad no necesitas. Ahí está la trampa. Y por tal motivo, entonces, el día de hoy yo quiero abordar un tema muy importante para la vida de cada uno de nosotros y tiene que ver con este tema. Di conmigo, mayordomía.
Levanta tu mano honestamente si alguna vez has escuchado de este tema. Levanta tu mano. Ok, algunos no, entonces la gran mayoría va a ser la primera vez que va a escuchar de este de este tema, perdón. Pero sin duda creo que te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque son principios. Lo creas o no lo creas, a fin de cuentas, eres un mayordomo, ¿sí? Y un mayordomo, yo sé que hoy en día en nuestro contexto es un poquito aislado de lo que es mayordomo, porque en México casi no hay mayordomos, pero te lo voy a decir con otras palabras, un administrador, eso te hace más familiar, ¿verdad? Alguien que es encargado, que se le da una responsabilidad y por tal responsabilidad va a tener algo que hacer, ¿sí? Entonces en este tema, en este desarrollo, escucha bien, te voy a llevar por todo lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema. Te recomiendo, si tú tomas notas, te va a venir que tomes buenas notas porque lo que vamos a ver, vuelvo a repetir, son principios. Y independiente de la opinión que tengas, los principios van a sobrepasar toda aquella opinión. Y por eso te recomiendo que estés atento a cómo vamos a ir desarrollando este tema porque lo he desarrollado en 5 puntos. ¿Cuántos? 5 puntos. En esos 5 puntos vamos a hacer de una manera progresiva un recorrido, escucha con atención por favor, lo que representa este tema para la vida del creyente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con un primer principio. Todos los 5 puntos tienen que ver con Dios. Di conmigo, tienen que ver con Dios. Porque Dios es el que establece estos principios y a fin de cuentas nos va a beneficiar. Ahora, ¿cómo comenzamos a hablar de mayordomía? ¿Cómo empezamos a desarrollar un tema que nos compete a todos? Como te lo dije hace un instante, lo creas o no lo creas, a fin de cuentas tú eres un mayordomo. O Dios te ha dado una mayordomía, una administración. Y por tal motivo, entonces tenemos que comenzar con esto. Número 1, Dios es el creador y dueño de todo. Lo voy a volver a repetir cada punto porque así vamos a empezar a ir dándonos cuenta. Nuestro panorama se va a empezar a abrir a medida que estas verdades vayan penetrando nuestro corazón. Número 1, Dios es el creador y dueño de todo. Ahora yo te preguntaría, ¿realmente eso lo crees? Yo conozco incluso personas que dicen creer en Dios, ¿verdad? Dicen creer en Dios, pero viven como si ellos fuesen el dueño de sus propias vidas. Y yo creo que no hay nada malo en ello, pero muchas veces estamos en la tendencia o en la aparente interpretación de que las cosas materiales nos pertenecen. Y vuelvo a repetir, en ese sentido creo que no hay nada malo. Por eso decimos expresiones como mi coche, mi casa, mis hijos, ¿qué más? Mi marido, mi esposa, ahora, mi dinero, mi suegra, ¿verdad? Gloria a Dios por ella. Ahora, en ese sentido creo que no hay nada malo. Pero en la parte en la que nosotros empezamos a reflexionar si realmente, escucha, somos dueños, la respuesta es no. Realmente no somos dueños de nada. Y empieza a reflexionar. Y dicen, ¿cómo? Entonces, ¿mis hijos de quién son? No, ¿sí son mis hijos? Escucha con atención, las verdades que vamos a ver el día de hoy nos van a poner en una realidad que a lo mejor a más de uno nos va a hacer ver que el ángulo que a veces llevamos nuestra vida, nuestra mayordomía, a veces no es tan correcta como pensamos. Entonces, comenzamos nuevamente a hablar, Dios es el creador y dueño de todo. Fíjate. Un recorrido general, como si tú empiezas y abres tu Biblia, mira, y simple y sencillamente abren en la primera página, y en el primer capítulo, y en el primer versículo.
¿Cuál es? Génesis 1:1. Fíjate cómo comienza la historia bíblica. Así de simple. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Punto. ¿Qué te dice eso? La historia comienza con un creador y todo lo demás es creación. ¿Estás de acuerdo? Punto. Así de simple y de sencillo. Hay un solo creador y todo lo demás es creación. Entonces ahí empiezo a entender que efectivamente, si alguien me creó y creó todas las cosas, entonces yo le debo a alguien todo. Ahora, si esto no fuese suficiente, te voy a llevar por otra referencia. Si me ayudas, por favor. Ok, gracias. Y es el Salmo 90. Fíjate cómo lo dice en otras palabras, pero es el mismo principio. El salmista está diciendo de esta manera: Señor, a lo largo de las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Hablando generaciones, está hablando de tiempo. Antes que naciesen las montañas, antes de que dieras vida a la tierra. Entonces ¿alguien le dio vida a la tierra? Sí. Porque te dije hace rato que solamente hay un creador y todo lo demás es ¿qué? Creación. Antes que le dieras vida a la tierra, es decir, él ya existía. La respuesta es sí. Dice, y al mundo. Entonces, ¿el mundo se debe a alguien? ¿Y quién es ese alguien? A Dios. Desde el principio y hasta el fin, me encanta cómo lo dice el salmista, tú eres Dios. Entonces, la mayordomía comienza a entender que Dios es el creador. Pero no solamente que es el creador, sino que es el dueño. ¿Estás de acuerdo? Fíjate lo que dice ahora, por ejemplo, el Salmo 24. La tierra es de los habitantes y de los que viven en ella. ¿Dice eso? La tierra es ¿de quién? Del Señor. No solo es creador, es dueño. Y dice, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pregunta, ¿hay alguien que se quede fuera de esto? Por eso te decía, tú podrás tener una opinión, pero el principio es, tú te debes a alguien. Tú tendrás una opinión y dirás, mis cosas, mis pertenencias, mi coche, mi casa, mi, pero el principio es, no es tuyo, porque alguien es dueño de todo. ¿Vamos comprendiendo entonces? ¿Cómo se llama este primer punto de la mayordomía? Dios es el creador y el dueño. Otra manera de referirse a esto, fíjate también el salmista, Salmo 50, versos 10 y 11, dice así: pues todos los animales del bosque, dice Dios, son míos. Y soy ¿qué? Dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo, ¿qué dice Dios? Me pertenecen. Si Él es creador, Él hizo todo, la creación, pero también el que crea es dueño ¿de qué? De todo. Primer principio para entender lo que hago con lo que Dios me dio es entender que Dios es el creador y que Dios es el dueño. ¿De qué? De todo. ¿Es dueño de tu vida? ¿Es dueño de la vida de tus hijos? ¿Es dueño de todo lo que posees? ¿A algunos les costó trabajo? Sí. Podrás tener, vuelvo a repetir, una opinión, pero el principio es contundente. Nosotros no somos dueños de nada, ni nuestra propia vida nos pertenece. Y Dios es el que día tras día hace operar todo en nuestras vidas. Fíjate a la manera en cómo hoy en día el ser humano vive, y te lo voy a decir que más adelante lo voy a decir. ¿Por qué? Porque algo que parece tan sencillo hoy nos cuesta procesarlo, ¿sabes por qué?
por los efectos de la caída. Porque el ser humano fue creado para permanecer en dependencia de Dios, pero hoy vemos a una sociedad que busca estar independiente de Dios. Y conmigo, efectos de la caída. Ok, ¿vamos bien? ¿Cuántos saben que después del 1 sigue el número 2? Todo tiene que ver con Dios. Una vez que entiendo que Dios es el creador y dueño, ahora me coloco en la segunda posición, que es Dios, nuevamente, me ha hecho parte de su plan. Sí, porque hay que completar el esquema, porque muchos están escuchando, ¿verdad? Dios es dueño de todo, sí, entonces dicen, pobre de mí, ¿verdad? Como si Dios nos diera una patada y dijera, fuera. ¿Qué crees? Reconocer nuevamente que Dios es dueño y creador de todo, pero Dios, escucha bien, en su infinita misericordia, en su infinita bondad, en su infinita maravillosa gracia, ha hecho que el ser humano sea parte, ¿de qué? De su plan. Mira, vamos a ir entendiendo cada vez, paso a paso, yo espero que traiga más luz a tu vida. ¿Qué quiere decir con esto? Efectivamente, tú no eres dueño de tu casa, tú no eres dueño de tu coche, tú no eres dueño de tu vida, pero Dios te ha confiado algo. Hace un momento te dije la palabra mayordomo, que en nuestro contexto social no es como que muy referenciado, pero ¿qué tal administrador? ¿Estás de acuerdo que hay una gran diferencia en aquel que piensa que es dueño de algo y aquel que sabe que se le ha confiado algo? Porque el que piensa que es dueño, ¿sabes cuál es la connotación? Posesiva, aferrado, no lo comparto, es mío. Pero aquel que se le ha confiado algo sabe que tarde que temprano va a tener que dar cuentas de lo que se le ha confiado. ¿Vamos bien? Y entonces Dios nos hace parte de su plan. Fíjate lo que pasa en la creación. Una vez que Dios creó, ya vimos, solo hay un creador, todo lo demás es creación. Pero a la creación que Dios le dio, Dios le otorga una responsabilidad. Le dice, bueno, vas a ser parte de este plan perfecto. ¿Dónde lo vemos? Fíjate. Vamos a leer Génesis 1, 28 y 29 y tú me vas a ver si te das cuenta de ese plan de Dios. Luego Dios los bendijo, ¿a quién? A Adán, Eva, con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Versículo siguiente. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan ¿de qué? De alimento. Pregunta, ¿en estos versículos viste un plan? ¿Sí lo vieron? Levante la mano ¿quién se percató del plan que Dios tiene. Bien, felicidades. Ese plan parece muy simple y muy sencillo, pero vuelvo al punto. Hoy parece tan complicado comprenderlo y eso se debe nuevamente a los efectos de la caída. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué podemos decir que vivimos el día de hoy en una sociedad materialista? ¿O no? ¿Me equivoco? Vivimos en una sociedad que se aferra a las cosas como si fuese dueño de ellas. ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad elitista. No le pone marca, grado, estatus, ¿cierto o no? A diferentes pertenencias. ¿Cómo algo que parece tan simple, cuando Dios te está diciendo, tú no eres dueño, tú eres administrador, yo te confío mi plan, se ha desvirtuado y se ha llevado a caer en cosas inconvenientes? La respuesta nuevamente es porque el hombre pecó. Y cuando pecó, entonces el hombre se empezó, esto es previo a la caída, Génesis 1, esto es previo a la caída, Dios les dio ya la instrucción, pero el hombre se encargó de desobedecer. Tú conoces la historia, ya no voy a tocar más.
Pero entonces hoy vemos que lo que Dios nos ha incluido en su plan misericordioso, hoy tenemos que replantearlo y tenemos que tener mensajes como estos. ¿Por qué? Porque lo hemos perdido de vista. Porque vivimos para sí mismos. Porque hemos olvidado que nada es nuestro y que seguimos en una tendencia que nos lleva a caer en diferentes males. Entonces, aquí hay que entender lo que Dios ha dicho y ha mostrado en su palabra y está representado en esta siguiente referencia. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Te voy a invitar a que lo leas fuerte. Y administradores, fuerte, de los misterios de Dios. Ahora bien, fíjate, no solamente es el título que te da Dios, sino que te da la función también. Y lo que se espera de ese administrador. Se requiere de los administradores. Pregunta, ¿quiénes son los administradores? A ver, dilo fuerte, yo. Dile, yo soy el administrador. Se requiere, es decir, que tú y que cada uno de nosotros, tú complétalo. Que cada uno, fuerte, que cada uno. Ah, interesante. Volvemos a recapitular los puntos. La mayordomía se entiende cuando yo comprendo que Dios es el creador y el dueño de todo. Para que a su vez yo pueda entender que Dios me ha hecho parte de su plan. Y en su plan perfecto, escucha con atención, aquí lo volvemos a ver, que cada uno sea hallado fiel. El segundo punto me va a catapultar para el siguiente paso, el número 3. ¿Listo? Dilo fuerte ahora también. Dios, dilo fuerte, Dios me ha confiado el cuidado de. Y ahí pongo 2 puntos porque no, ¿cuántos empiezan ya a darse cuenta de qué cosas Dios ha puesto a su cuidado? ¿Sí? Dios te ha confiado el cuidado. Y vamos a empezar a hacer una larga lista de cosas. Bueno, puede ser más larga, pero solo me voy a enfocar a 3. ¿Sale? ¿Qué me dices? Porque a veces hablar de mayordomía pensamos que solamente es hablar de una cuestión que tiene que ver con el dinero. Y no es así. Mayordomía, recuerda, es administrar todo lo que de Dios has recibido. Y empezamos con la primera área. Ahí tú ve anotándole, por eso yo te recomiendo que tomes notas. ¿Qué es lo primero que Dios me ha dado, me ha confiado el cuidado? Yo comenzaría, ¿sabes con qué? Con mi cuerpo. Buenos días. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos ha confiado el cuidado de lo que la Biblia dice es el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? La gran pregunta es, bueno, vamos al punto. Si has comprendido que no es tuyo, no es tu cuerpo, no es tu cuerpo, entonces la pregunta, ¿cómo lo estás cuidando? Pero yo vengo al templo para que me o ¿cómo le llaman? A la congre, para que me hablen de cosas de Dios, no áreas de mi vida. Pues, ¿qué crees? Hablar del cuerpo y el cuidado del cuerpo es más espiritual de lo que a veces pensamos. ¿Cómo estás cuidando tu cuerpo? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? Fíjate que la Biblia me enseña
que también en el entendimiento de cómo cuidó mi cuerpo está también los cuidados que le debo de tomar. Porque mira lo que dice Pablo a la iglesia en Éfeso. Nadie odia su propio pregunta. ¿Y por qué le dices a veces, ahí bueno, sin señalar a nadie, pero dices, oye, esa persona parece que no se cuida o realmente parece que no ama su cuerpo? En realidad parece que lo odia. Pero aquí está claro, fíjate, nadie odia su propio cuerpo, dice Pablo, sino que lo alimenta. La Biblia habla de cuidar el cuerpo, claro que sí. Sino que lo alimenta, ¿y qué dice? Y lo cuida, y me encanta la analogía que pone, tal como Cristo lo hace. Wow, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pregunta, imagínate que Cristo estuviera descuidando a su iglesia. Sería un caos. Entonces, la mejor referencia, escucha, para que cada uno de nosotros empiece a tener en cuenta que debemos de prestar atención, podría hablar toda una predicación acerca del cuidado del cuerpo, es que Cristo nos pone el ejemplo porque su iglesia es su mismo cuerpo. 2, ¿qué es lo que Dios me ha también confiado? Yo llamaría también mi propia vida, ¿cierto? Y incluiría la vida, vamos a llamarlo así, de tus hijos. ¿Sabías que no son tus hijos? Papá, estamos en comprensión, no eres dueño. Aunque decimos, mi hijo, mis hijos, no son tuyos. Te los ha Dios confiado. De Dios lo recibiste, por eso me encanta el Salmo, herencia del Señor son, ahí está. Eres afortunado si Dios te ha dado la gracia de ser llamado papá, mamá, pero nunca olvides que Dios te ha confiado la vida de tus hijos, fíjate, y de tu familia. Y mira lo que dice las Escrituras. 1 Timoteo 5:8. ¿Qué es lo que la Biblia también me enseña? Aquí también vas a encontrar las citas en contexto de cuidado, de administración, de todo lo demás. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente ¿quiénes? Los de su propia casa. ¿Quiénes son los de tu propia casa? Ahí están. Esto incluye a tus hijos. Es decir, los que están siendo negligentes. Papá, ¿cómo está el cuidado de tus hijos? No, muy bien, lo mando a la escuela. le doy su domingo, hasta le doy su domingo también. Te digo algo, eso lo hace cualquier papá que no conoce a Dios también. Y a veces me he dado cuenta que hay muchos papás que incluso no necesitan conocer a Dios para tener un excelente trato a sus hijos. Para vergüenza de los que decimos conocer a Dios. Pero el punto es este. Hablo del cuidado espiritual. Hay muchos mensajes que hemos dado en este púlpito acerca de eso y seguiremos hablando porque si no hay una correcta transmisión de lo que decimos creer, primeramente en nuestra propia vida, no lograremos impactar el corazón de nuestros hijos. Y ya no voy a desarrollar más esta parte porque también es otro mensaje acerca de lo que es el cuidado de nuestros hijos. ¿Qué le dice la recomendación del apóstol Pablo a aquellos que no están cuidando con atención? Este contexto es los que no están proveyendo correctamente, no solamente en la parte económica, sino en todas las demás áreas. Dice, han negado la fe verdadera y son peores que ¿qué? Que los incrédulos. Volvemos entonces en este punto 3 que estamos, donde entendemos que Dios me ha confiado el cuidado de mi cuerpo, de mi vida, pero te voy a agregar algo más, que a veces no lo tenemos tan en cuenta y por ende, por no saberlo, no lo desarrollamos. Y es
que Dios te ha dado dones. ¿Sabías eso? ¿Y sabes cuál es la palabra don? La palabra regalo. Volvemos al punto, nada es nuestro. Y como te ha dado eso, te pedirá cuentas de eso. Todos hemos recibido dones. Ahí está el principio. Yo tengo una opinión, bueno, los quieras o no reconocer, tienes dones. Que los ignoras, eso es diferente, pero tienes dones. Que más o menos como que me doy cuenta de cuáles son mis dones, pero no los desarrollas. Ese también es un problema, que cada uno va a ser responsable. Fíjate lo que dicen las Escrituras. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6. Fíjate lo que dice. Así como nuestro cuerpo, me encanta nuevamente la analogía que pone, tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Qué precioso, ¿a poco no? Agrega, Dios, en su gracia, nos ha dado, fuerte, dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Tienes dones? Pregunta, ¿sabes cuáles son? Porque si no sabes cuáles son, mucho menos los estarás desarrollando. Y mucho menos, ¿verdad? ¿Para qué son los dones? Para la edificación, aquí lo dice, del cuerpo. Y si no los estás desarrollando, en cierta parte hay negligencia, porque el cuerpo no se está beneficiando de esos dones. Qué importante, entonces, vuelvo al punto. En este punto 3, Dios me ha confiado, número 1, mi cuerpo. Número 2, la vida de mis hijos o de mis familiares. Y número 3, mis dones. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero el punto 3 en este entendimiento de lo que es la mayordomía, hacemos rápidamente una recapitulación. Va. Número 1, entender que Dios es el creador y dueño de todo. Una vez que yo entiendo eso. 2, Dios me ha hecho parte de su plan perfecto. Yo tengo una función. Yo soy administrador. Y yo tengo que llevar a cabo la tarea que Él me ha confiado. 3, ¿qué es lo que me ha confiado? Mi cuerpo, la vida de mis hijos o mis familiares y mis dones. Para llegar al siguiente punto, número 4, nuevamente, Dios nos ha dado ejemplos. Me encanta porque Dios no solamente dice, bueno, aquí está lo que debe ser, hazte bolas. No. ¿Cuántos saben que la Biblia es un libro muy honesto? Está lo que tiene que estar. Errores y virtudes de una gran cantidad de personajes. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos. ¿Cuántos saben que hay 2 maneras de aprender siempre de las personas? Yo siempre digo, eres un ejemplo de lo que no se debe de hacer. O eres un ejemplo de lo que realmente se debe de hacer. Pero somos ejemplos. Y los ejemplos bíblicos están ahí, ¿sabes para qué? Para que aprendamos de ellos. Para que aprendamos de lo que sí es correcto y de lo que también es un poco incorrecto. ¿Sale? Y en este entendimiento ahí es donde quiero hablar un poquito, porque parece tan simple, ¿a poco no? Entender el 1, 2 y 3. Pero algo sucede cuando nos damos cuenta que nuestra sociedad camina de manera diferente. Y yo te decía, es por el efecto de la caída. Y es por eso que encontramos hasta el día de hoy corazones ávaros, la avaricia. Encontramos pecados como aquellos que tienen que ver con el amor al dinero. Yo siempre he dicho, Dios no tiene ningún problema con el dinero. Porque Él es el dueño, Él es el creador. El problema es nuestro corazón.
Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es aquello que nos lleva a retener, o en algunas áreas nos lleva a codiciar más y a no estar satisfechos, y pone trabas y no quiere y cuestiona. Eso es el gran problema. Y por eso Dios nos pone ejemplos. Nos pone ejemplos para que nos demos cuenta que el efecto de la caída trajo consigo múltiples situaciones desafortunadas. Y espero que tú traigas tu Biblia. Me acompañes al primer ejemplo. Quiero darte solamente 2 ejemplos, ¿sale? 2 ejemplos, uno de lo que sí se debe de hacer y otro de lo que no se debe de hacer. ¿Estás conmigo? Vamos a empezar con el que no se debe de hacer, ¿sale? ¿Alguien recuerda a Ananías y Zafira en la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué hoy los citamos y por qué hoy los comentamos mucho? Porque se nos quedó como ejemplo lo que ellos hicieron. Acompáñame, si traes tu Biblia, al libro de Hechos, capítulo 5. Primer ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Sale? Voy a tratar de ponerlo en la NTV. Bueno, no me está saliendo, pero hoy voy a leerlo en la Reina Valera. ¿Sale? Bueno, dice así: pero cierto día, un hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, es una pareja, vendieron una heredad y sustrajo el precio, es decir, tuvo la ganancia de eso. Sabiéndolo su mujer y trayendo solo una parte, dice, la pusieron a los pies de los apóstoles. Verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Qué está diciendo? Verso 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. ¿Qué estamos viendo en este pasaje, en este primer ejemplo? Un hombre, una pareja que prometió a Dios, es decir, contemporizándolo, vendo mi terrenito, ¿no? Y lo que vendo, lo voy a traer aquí a la costumbre cultural, la cuestión que habían prometido a Dios, traerlo a los apóstoles. Pero algunos sugieren que a lo mejor la ganancia fue más de lo que esperaban. ¿Y qué crees? Entró codicia y dijo, híjole, ¿le doy todo? Habían prometido, ¿cierto? ¿Y qué crees que pasó? Dijeron, no, mejor no. Le doy mejor una parte nada más. ¿Quién evidencia los corazones? Dios. ¿Qué está ejemplo de Ananías y de Zafira? Ejemplos de codicia, de avaricia, de retener aquello que habían predestinado para Dios y que no les pertenecía. Es decir, ¿en qué momento Ananías y Zafira pensaron que eran los dueños? Eso es lo que nos pasa hoy en día. Y si hay una mezquindad en nuestro corazón, ¿sabes por qué es? Porque hasta el día de hoy, aunque nos los dicen y los dicen, todavía pensamos que somos dueños de algo. Y dice después, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste el tanto de la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, dice, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice el verso 11, y vino gran tremor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué está diciendo? Con Dios no se juega. El corazón de aquel que administra debe ser recto, entendiendo que aún estos ejemplos nos sirven para darnos cuenta si en algo tú y yo contamos con avaricia, que sabes, la Biblia lo llama que es idolatría. Porque la avaricia es tener una confianza en algo y puede ser un bien material, donde depende, muchas personas viven tan confiadas y han hecho de su Dios, ¿cómo se le llama hoy día la nueva idolatría? El Dios dinero, el Dios poder, el Dios estatus. Como lo vimos en el año pasado, una serie que hablamos acerca de la administración. Hoy ya no como en el tiempo antiguo, hoy ya no se adora el becerro de oro, hoy se adora el oro del becerro. Y Ananías y Zafira es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando un creyente, porque estos hombres eran creyentes, que habían dicho sí a Dios, pero a la mera hora, ¿qué crees? Entró avaricia, entró algún tipo de materialismo en su vida y cayeron en el engaño. Ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero aquí también la Biblia nos presenta otro ejemplo, ahora de lo que sí se debe hacer. ¿Cuál es el ejemplo? Aquí lo tienes. La viuda llamada, la viuda pobre, una viuda pobre. Acompáñame nuevamente en tu Biblia, en Marcos, capítulo 12. Ahora esta mujer también va a estar aquí. No sabemos su nombre, no sabemos muchos detalles de ella. Lo único que sabemos es que era viuda y que estaba ¿cómo? Pobre. Y el Señor Jesús la va a tomar como un ejemplo para todos aquellos que piensan que es aquello que no representa para mí ningún mínimo esfuerzo. Porque aquel que a veces me he dado cuenta, ¿verdad? Que el que más tiene es el más tacaño. Efectos de la caída. Y el que más tiene es el que más retiene. Y el que más tiene es el más avaro y codicioso. ¡Qué triste! Y el Señor Jesús nos va a poner en una evidencia a esos hombres ricos con esta mujer. Marcos capítulo 12, versículos 41, lo voy a leer. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, dice la Escritura, echaban mucho. Verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. ¿Sabes qué era 2 blancas? Evaluado como para estos tiempos, 2 pesos. ¿No? O sea, la moneda más barata, más en términos menores, ¿no? 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice, entonces, verso 43, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en la arca. Todos dijeron, a ver, Señor, ¿me estás viendo? O sea, viene la gente aquí rica y está dando grandes cantidades. ¿Cómo dices que esta mujer que es pobre, que es viuda, sinónimo también de desamparo, pide con 2 moneditas y dices que esta les ganó a todos? Y Jesús termina diciendo esto. Porque todos
esos ricos, esos han echado lo que les sobra. Avaricia, codicia, materialismo, Ananías y Zafira. Pero esta viuda, de su pobreza, dice, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Los parámetros de Dios no se miden de acuerdo al monto, se ven de acuerdo al corazón. Porque Dios es dueño, no está buscando, escucha bien, que respondas con, ay, es que le doy para... Está viendo cómo está la actitud de tu corazón. Realmente Dios no necesita nuestro dinero. Pero lo que Dios está observando es una evaluación a cómo está el dinero. Por eso Jesús dijo, cuando a veces decimos no se puede servir dos amos, a veces lo asociamos a cualquier otra cosa, pero en realidad ese término específicamente Jesús lo dijo en cuanto al dinero. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice. Es decir, cuando el corazón está dividido, cuando el corazón está ya engañado, ¿sabes? Cuando el corazón ha caído en un pleno ejercicio del materialismo, da evidencia por sí solo de que Dios no es el primer lugar en su vida. Vuelvo al punto, por eso Dios no tiene ningún problema con el dinero, pero sí con el corazón de aquel. ¿En qué momento recae el mal entendimiento? ¿En qué momento se le olvidó que era administrador o mayordomo? En el momento que pensó, creyó que era dueño de algo. ¿Vamos bien? Entonces Dios nos da no solamente ejemplos para detenerlo ahí, sino para que aprendamos, ¿de qué? ¿Cuántos podemos decir, sí, estoy aprendiendo tanto de esto, de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe hacer? Y llegamos al punto final. No sin antes, nuevamente, hacer un repaso de todo esto que hemos visto en estos 5 puntos, hasta ahora 4, vamos a llegar al último. Número 1, Dios, el creador y dueño de todo. Para que yo entienda que Dios me ha hecho parte de su plan. 3, para que yo viva de acuerdo a lo que me ha confiado, como es mi cuerpo, mi vida, mis dones. Y no solo eso, sino Dios me da ayudas. ¿Para qué? Me da ejemplos. Número 4, Dios me ha dado ejemplos para que yo pueda aprender de ellos. Y último, número 5. Porque todo esto, si te das cuenta, es de manera progresiva, va avanzando, voy entendiendo, voy madurando, voy diciendo, sí, voy bien. A lo mejor muchos dicen, sí, voy muy bien, gracias, Señor, ahí voy, ahí la llevo, ¿no? Felicidades. Como te dije, son principios, puedes decir, pues, sí o no, pero a fin de cuentas, como la ley de la ley de que es todo lo que sube tiene que bajar, tú puedes decir, no, pues no, pero ¿qué crees? Va a suceder, porque es una ley, es un principio. Y al final, tenemos que llegar al último y 5, que es, porque Dios me pedirá cuentas. ¿Completamos el esquema? Vamos a hacerlo ahora en otra posición un poquito más contemporánea. Imagínate que de repente un dueño muy rico, adinerado, ¿verdad? Te dice, oye, ¿sabes qué? Te he considerado, para empezar hubo gracia. Gracia. Te escogí. ¿Para qué? Para que te quedes aquí en mi lujosa mansión. Y tú te sientes afortunado. ¿En serio? Sí. ¿No? Me voy a ir unos cuantos días. Como decimos aquí en México, ahí te encargo, ¿no? Aquí están las llaves. No te vas a preocupar por esto, aquí está todo. Bye bye. Y se va. Y se queda entonces el que recibió
Y de repente, ¿verdad?, van pasando los días y se empieza a sentir cómodo, porque la mansión también es cómoda. Y se empieza a dar cuenta que sí, hay todo el sustento y realmente se empieza. Y de repente abre la cochera y ¡wow! Coches, ¿no? Y empieza a darse cuenta y hay regalos y ¡wow! Y se empieza a sentir cada vez más cómodo. Y llega un momento y dice, oye, pues esto lo tengo que compartir, ¿por qué? Porque el entorno tiene que saber que vea, ¿no? Pues mira, y empieza a invitar y llegan. Y va pasando así los días y el dueño se está tardando en regresar, ¿no? Dice, no, le dijo unos días, pero ya van meses y algo está pasando con el que se le confió. Se empieza a sentir dueño de él. Y empieza entonces a sentirse posesivo. Y empieza entonces a sentirse codicioso. Y empieza nuevamente a generar cosas que inicialmente no habían generado. Algo pasó. Se olvidó que era administrador. Esto que traté de ilustrar es un principio. Algunos no lo creen, algunos lo están empezando a creer. Pero a fin de cuentas, al final de nuestros días, todos, di conmigo, todos, nos vamos a presentar delante de Dios y daremos, porque nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, mi amor, nada en esta vida nos pudimos llevar. Voy a ser muy honesto. Como pastor, lo que no me gusta del ministerio pastoral, bueno, hay algunos detalles, ¿no? Digo, no voy a dar, pero lo que no me gusta muchas veces es el que lamentablemente pueda que ir a entierros, no tanto los velorios, porque considero que es un momento importante para predicar el evangelio, pero para los entierros, y en este año lamentablemente he tenido que ir a varios, y es algo que así no es grato. Voy por amor, pero si por mí fuese no iría, porque es muy duro observar la escena, ¿no? De más el familiar y ver y darnos cuenta de algo que golpea nuestra realidad. Y en el último entierro, que lamentablemente fue hace algunos meses, ahí yo estaba frente a los ataúdes y frente ya lo que estaban a la orden, y me dijeron, ahora por favor, pastor, puede decir unas cosas para que pasemos esto. Lo único que vino a mi mente, ¿sabes?, fue decir esto: que quede evidenciado para todos los que nos acompañan que estas personas a las que amamos, que hoy ya están en la presencia de Dios, no se llevan nada. Que quede evidenciado que así como venimos, así nos vamos a ir. ¿Y dónde quedó el accesorio de lujo? ¿Y dónde quedó todo aquello que por lo cual te irritabas y buscabas y cuidabas, y se le hacía un rayón, ya lo limpiabas? ¿Y dónde quedó todo? A veces somos tan materialistas, familia, que a veces lo único que nos importa es estar bien en este mundo. Cuando el Señor Jesús nos dijo que los tesoros que hagamos no son los de aquí, sino los de... Pero eso no exime que lo que se me confió
se me pedirá cuentas. Termino. Pablo lo dijo claramente. Pues todos, di conmigo, todos tendremos que estar delante de Cristo un día, muertos y vivos. Muertos de sus tumbas volverán. La resurrección en el día postrero, claro que sí. Los que estén vivos, me explico, dice, pero todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros, me encanta, recibirá lo que ¿qué? Lo que merezca, ya sea por lo bueno o por lo malo que hayas hecho. ¿Cuándo? Mientras estabas en este cuerpo terrenal. Del Señor viene la recompensa, no te preocupes. Este mundo es injusto, claro que es injusto. Pero es que no se me ha reconocido, no te preocupes. Del Señor viene la recompensa. Pero es que yo he peleado por años en esta área, no te preocupes. Del Señor viene la recompensa. Pero es que yo estaba buscando, pero no te preocupes. Del Señor es la recompensa. Parábola de los talentos, ¿te acuerdas? Dios no busca qué tanto, qué tan diestro, qué tan eficaz, qué tan efectivo estés logrando las cosas. Escucha, Dios está buscando tu fidelidad. Porque las únicas palabras que yo encuentro en la parábola de los talentos son estas: bien, buen, siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie.